Clasificación de las lenguas indígenas. Clase arawak. El parentesco genético de las lenguas arawak fue reconocido por primera vez por el padre Gili en 1783, 3 años antes de la famosa afirmación de Sir William Jones sobre el indoeuropeo. Estas se hablan en América del Sur y en América Central, sobre territorio muy vasto que se extiende desde Paraguay hasta Nicaragua, pasando por Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, la Guayana Francesa, Surinam, Guayana y Belice. Número total de hablantes en el 2009 entre 530.000 y 688.000. Clase Chibcha. Casani, 1741. Relacionó como lenguas chibchas el muisca y el tuneo. La familia lingüística chibcha comprende un amplio grupo de lenguas cuyo territorio tradicional se extendía desde el noroeste de Honduras, pasando por la costa caribe de Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, hasta el oeste de Venezuela. Número total de hablantes en el 2009, 258.000. Clase Chocó. A lo largo de la litoral pacífico, desde Panamá hasta Ecuador, encontramos la familia lingüística Chocó, de filiación independiente. Tiene relación con las familias arawak, caribe y chibcha, que la integran dos lenguas, guananá y embera. Número total de hablantes 2009, 96.300. Clase Caribe. Zona de la parte norte de América del Sur. Se encuentran hablantes de estas lenguas en toda la cuenca del Amazonas, desde la desembocadura del Amazonas en el Brasil hasta los confluentes en los Andes colombianos, a lo largo de la costa del Atlántico y del Caribe, en los países como Venezuela, la Guayana, el Surinam y la Guayana Francesa. Las lenguas caribes han sido habladas en las islas llamadas Pequeñas Antillas, pero están extintas desde comienzos del siglo XX. Número total de hablantes en el 2009, 81.000. Clase Huitoto. Su origen consta en el río Yapuira, en donde emigraron sus hablantes por la crueldad de los caucheros, y se extiende hasta el río Putumayo. Su masa aproximadamente fue de unos 5.000 indígenas en 1984, pero en el 2005 la DAN estableció un total de 6.444 indígenas, los cuales su mayoría se encuentra ubicada en el Amazonas. Clase Tucana. Las diversas lenguas de esta clase habitan no solo en la Amazonía, sino también en Putumayo, Vaupés, y fueron habladas aproximadamente por 25.000 indígenas en 1984, pero hoy en día su población ha disminuido en gran cantidad debido a la guerra que se ha ocasionado y presenciado en Colombia. Pues bien, esta población se estima aproximadamente en 2.105 indígenas, de los cuales solamente el 85% sabe hablar su lengua nativa. Quechua. La lengua quechua fue la lengua oficial del Gran Imperio Inca. En Colombia se habla en los departamentos del Putumayo, Nariño y Caquetá. La población fue estimada en 1984 con 4.000 habitantes, pero esta lengua en la actualidad está en vía de extinción, pues aproximadamente se encuentra 12 millones de personas en toda Sudamérica que hablan esta lengua. Asimismo, es de suma importancia resaltar cómo países como Bolivia también enseñan la lengua indígena en los colegios y la lengua quechua es una de ellas, pues se trata de remarcar esa cultura para no perderla y llevarla a un olvido. Los neogramáticos. Estos definen la esencia del texto como la gramática. Pues bien, establecen que sin la gramática no se puede construir un texto, pues ello es la base de todo texto por más mínimo que sea. Además aclaran que sin la gramática no hay cohesión y que sin cohesión no hay investigación. Por ello mismo son muy detallistas. De igual manera, se basan en los estudios históricos. Además de todos los nombrados anteriormente, establecen que la lengua es como un conjunto social y por ello mismo van ligados a cambios. Asimismo, recalcan la importancia de la sincronía y la diacronía. El cambio lingüístico. En una primera instancia encontramos el metaplasmo de adición, el cual trata sobre agregar o adicionar sílabas o letras en las palabras. Con ello encontramos 3 tipos de adiciones. El primero es la prótesis, la cual trata sobre agregar letras o sílabas al inicio de las palabras. Un claro ejemplo sería veniste y en vez de eso se
dice comúnmente viniste. Asolapado, y en vez de ello se dice solapado. En una segunda instancia encontramos el epéntesis, el cual trata sobre un aumento de sílabas o palabras en la mitad de la palabra. Y en un tercer momento se encuentra el paragoge, el cual trata sobre aumentar o agregar una sílaba al final de la palabra. Un claro ejemplo sería cuando las personas dicen cambiar en vez de cambiar, copiar en vez de copiar o abogada en vez de abogado. Luego, en una segunda instancia, encontramos los metaplasmos de pérdida, los cuales hablan sobre una pérdida, una suspensión de letras o sílabas. En ello también encontramos tres tipos de suspensión. El primero es básicamente el aféresis, el cual trata sobre quitar una letra o una sílaba al inicio de la palabra. Un claro ejemplo sería cuando llamamos mano en vez de hermano o pa en vez de papá. Luego encontramos el síncopa, el cual trata sobre quitar una letra o una sílaba a la mitad de la palabra. Un claro ejemplo de esto podría ser cuando decimos séptima, cuando se dice séptima en vez de séptima, o asao en vez de asado. Y por último, encontramos el apócope, el cual trata sobre quitar una letra o una sílaba al final de la palabra. Un ejemplo de esto podría ser grande, en vez de grande decimos gran, en vez de santo decimos san, en vez de bicicleta decimos bici o en vez de profesor decimos profe. Asimilación. En todo proceso de asimilación, un segmento coge algún rasgo del otro segmento vecino en punto o en modo de articulación. La más común forma de asimilación se presenta entre consonantes. En el inglés se presenta asimilación en los rasgos de terminaciones de sororidad en el plural. Un ejemplo de asimilación en el español es puramente fonético, que puede ser cuando los hablantes llegan a decir la forma de saludo hasta luego, y que cuando la comunicación surge más relajada tiende a pronunciarse como hasta luego. Disimilación. Es el fenómeno contrario a la asimilación, en el cual dos fonemas semejantes en una misma palabra tratan de diferenciarse. A menudo se presenta para tratar de impedir una repetición forzosa del fonema. Un ejemplo de esto es la palabra árbol, el cual, en su sentido evolutivo, empieza con su más primitiva palabra que es arboren, que es en latín, desde donde varió el español con árbol, y de ahí a la forma que actualmente tiene como árbol. Si se tiene cuidado, se podría diferenciar que lo único que cambió de esta palabra a través de su proceso evolutivo es el último fonema. La lingüística del siglo XX se resume en dos grandes personajes, como lo son Noam Chomsky y Ferdinand de Saussure. Saussure estableció la lingüística como una ciencia autónoma, separándola de otras ramas como lo son la lógica y la historia. Pero Noam Chomsky, a partir de su primera publicación en 1957 sobre estructuras sintácticas, definió que el lenguaje tenía una forma y una estructura. Así nace el estructuralismo en la lingüística. También estableció la teoría innatista, en donde nos expone o nos dice que todos tenemos un procesador lingüístico dentro de nosotros que hace posible el desarrollo del lenguaje en las primeras infancias. El mayor postulado de Ferdinand de Saussure fue el signo lingüístico, en donde consta de un significante que es una imagen acústica y el significado formal. Un ejemplo de esto es la palabra árbol. El árbol es la imagen acústica subjetiva que nace en cada persona y esta le da un significado, y otra es la definición formal que encontramos en el diccionario. Sintaxis. Partiendo de que los fonemas se mezclan con fonemas y los morfemas con morfemas, se entiende que la sintaxis es un sistema combinatorio, de ahí que el objetivo de ella sea descubrir las leyes o principios que expliquen la distribución de los morfemas. Este sistema combinatorio, dotado de sentido, es resultado de la distribución de los morfemas de una forma restringida, produciendo una estructura constituyente interdependiente. La sintaxis es el reflejo de la productividad creativa que cada uno de nosotros tiene.
es sin límite, funciona gracias a la concatenación. Esta en función de la aceptabilidad y del saber sintáctico, que es de lo que se encarga la sintaxis, un trabajo de la mano con el hablante de la lengua a estudiar. Estructura de la frase. Generalmente, la frase refleja las propiedades combinatorias de las categorías lexicales. Es homogénea, todas tienen un núcleo, que es una categoría lexical, y opcionalmente complementos, ya sea directo, indirecto o circunstancial. El núcleo, por su parte, domina en cuanto a la categoría de las frases, y dichos también pueden tener especificadores. No es posible añadir más complementos del mismo tipo o función semántica. Sin embargo, aparte de los complementos, hay otras palabras que modifican el verbo, como el adverbio, que es modificado por el adverbio, los artículos, que modifican al nombre, los auxiliares del verbo, que modifican al verbo, y los adjetivos, que son modificados por el adverbio. Coordinación y subordinación. Una oración coordinada es un tipo de oración compuesta formada por dos preposiciones coordinadas entre sí, pero independientes sintácticamente la una de la otra. Por ejemplo, mis padres trabajan y yo estudio. Son dos oraciones coordinadas entre sí a través de la conjunción copulativa y cada una de ellas tiene un significado pleno, es decir, se puede enunciar mis padres trabajan así como yo estudio, al igual que también es posible invertir el orden, yo estudio y mis padres trabajan. Sin embargo, si decimos mis padres trabajan para que yo pueda estudiar, observamos como la segunda proposición está subordinada a la primera, de manera que no podemos enunciar solamente yo pueda estudiar, porque la oración necesita algo más para complementarse. Por ello decimos que para que yo pueda estudiar se trata de una oración subordinada adverbial de finalidad, que depende de la oración principal, que es mis padres trabajan. Mi nombre es Enrique Lauro Álvarez, estoy en el Colegio Teólogos Universal, estoy en el curso 902 y básicamente la experiencia me pareció muy buena, ya que supieron dominar el tema, nos supieron explicar y supieron cómo atrapar nuestra atención, lo cual causó que nosotros aprendiéramos mucho. En realidad no vemos en este momento filosofía, pero sí nos sirvió para el próximo año tener una referencia anterior acerca del tema. Mi nombre es Micaela Alvarado, también estoy acá en el Colegio Tibagüille, soy del curso 9.2 y me pareció pues muy buena la experiencia porque se supieron manejar frente a un curso, porque en lo personal nuestro curso es muy difícil para manejar trabajos y pues es lo que nos va a servir para pues el otro año, que entendamos más y hasta de pronto ahorita ya terminando actividades que podamos hacer en castellano o en español y que nos enseñó mucho. Pues mi nombre es Jonathan Ochoa, estoy del Colegio Teólogos Universal, curso 9.2 y pues la experiencia fue muy chévere, ya que pues hay muy pocas ocasiones que aparecen actividades tan repentinas como estas. La clase fue muy lúdica, se fue buen tema, aunque no fue tan llamativo, pero al inicio no fue tan llamativo, pero después de la mitad ya le comencé a coger interés. Pues hay unas cosas que no entendí, pues uno de sus compañeros me comenzó a explicar. Eso también es bueno, sacar las dudas a los estudiantes. Y pues también fue un gran ejercicio para uno cuando llegue a la universidad, apuesto que también lo pueden hacer eso, entonces es una gran motivación para irnos aprendiendo. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Esteban Guaita Sánchez, este es el Colegio Acacias 2 y nosotros somos del curso 15. Buenas tardes, mi nombre es André Quimbayo, soy del grado 15. Buenas tardes, mi nombre es Jenny Paola Loaiza, soy del grado 1005. Respecto a la clase de los compañeros, me parece que fue una clase agradable,
me parece que supieron sustentar bien todo lo que aprendieron. Aprendimos unas cosas que no habíamos visto este año sobre la sintaxis, autores que no habíamos conocido y pues bien. Respecto de la clase, los compañeros se supieron expresar con el modo, o sea, expresarse con un décimo o un 11 es muy difícil, pues la expresión, o sea, la timidez y eso, porque uno siempre dice que va a salir mal y eso, y pues no, todo salió bien, gracias a Dios, y pues lo hicieron bien. Pues la metodología aplicada me gustó mucho, pues porque me aprendí cosas que no sabía. Pues aprendí sobre que los sofistas eran los hombres que, o sea, sabios que enseñaban la gramática a los principios de la lingüística. Eso fue lo que aprendí y me pareció muy chévere. Sí, pues respecto a lo de la clase, que podrán mejorar, de pronto que sean como un poquito más unidos, me parece que les quedaría perfecto. El resto todo muy bien. Los felicito.